bienvenidos a todos a la segunda semana de los 40 días de oración en el 2022. En esta segunda semana vamos a hablar acerca del despertar a la vida, la muerte y resurrección de Cristo otra vez. ¿Por qué vamos otra vez al despertar a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo? Bueno, esto me hace acordar a un fragmento de un mensaje del doctor Leonard Sweet, y dijo que todo momento de avivamiento en cualquier lugar comienza por un volver a las Escrituras, como punto número uno. Segundo componente esencial de un avivamiento es que la gente vuelve a las Escrituras y lo puede leer en el lenguaje vernacular, en el lenguaje propio de la persona que está leyendo, ¿no es cierto? Que entonces el lenguaje no es complicado, sino que habla directamente a su corazón. Y como tercera parte, y también importante, o más importante de todos, es el renacer, el redescubrir el señorío de Cristo. Entonces, como estamos pensando en el redespertar a la gloria de Dios, el despertar a la vida y la muerte de resurrección de Cristo otra vez, es esencial para un encuentro verdadero con Cristo. Estamos orando y seguimos orando y buscando al Señor para que este avivamiento sea una realidad en medio de nosotros. Hoy estamos trabajando un material que fue escrito por Steve Grusendorf, y juntos vamos a estar pensando y basándonos en este material que él preparó para todos nosotros, para que juntos podamos trabajar y estudiar el despertar a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo otra vez en nosotros. Y el pasaje de hoy es en Hebreos. Vamos a leer 3 diferentes pasajes del libro de Hebreos, pero empezamos con la idea de que cualquiera de nosotros necesita estar anclado, nuestra fe necesita estar anclados en Jesús. Me hace acordar a una historia de que hace varios años atrás fuimos a pescar con mi familia y tiramos el ancla y estábamos pescando en una sección, y de repente dijimos, bueno, acá no hay nada, no hay nada para pescar, vayámonos a otro lugar. Entonces salimos, empezamos a andar en la lancha, y de repente empezamos a escuchar tuk, 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 y no sabíamos qué era. Entonces empezamos a bajar la velocidad y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Y si sentimos ese tuk, 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 pero no tan prominente, era menos. Pero entonces de repente, buscando qué pasaba, nos dimos cuenta que no habíamos sacado el ancla, que el ancla estaba flotando, y gracias a Dios era un ancla de las redondas, no con puntas, y el ancla estaba pegando en la parte de abajo del bote. Y eso podía haber hecho un desastre, causado que tengamos un accidente o causado que haya un agujero en la lancha y no podamos seguir adelante. Entonces me recuerda lo importante que tenemos que estar, que nuestra vida esté segura, anclada en Jesucristo. Porque si no, si está en terreno que no es seguro, no nos va a ayudar a poder estar seguros, anclados en el lugar donde tenemos que estar, ¿no es cierto? Un barco que tiene que estar anclado, seguro, en un lugar, necesita un lugar a donde poder afirmar esa ancla, ¿no es cierto? Y Jesús es nuestra ancla segura, que nos permite estar seguros y caminar en esta vida y afrontar los problemas de manera segura, porque sabemos que Él es nuestra seguridad. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 18. Esto es lo que dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen, con los hijos de Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por medio de la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso de que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Entonces, el Dios Padre llevó a su Hijo Jesús a perfeccionarlo por medio del sufrimiento y para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, nos habla de, Hebreos nos está hablando de que la vida terrenal de Jesús, ¿no es cierto?, nos conectó con nuestro propio sufrimiento y nuestra debilidad. Significa que Jesús pasó por todo sufrimiento que nosotros podamos haber sufrido, y él no es inmune al dolor que causa la vida en este mundo. No es insensible, sino que él lo vivió en carne propia. El segundo punto de que nos habla Hebreos es de que Jesús se conectó de forma relacional con nosotros, ¿no es cierto? Que nos llama hermanos en el versículo 12, y en el versículo 13 nos llama hijos de Dios. También Hebreos al principio del pasaje dice, en el versículo 11, que tenemos el mismo origen. Somos hermanos porque fuimos creados por Dios. Entonces, cuando estamos viviendo en esta parte de la eternidad, donde el mundo es caos y ahí estamos llenos de sufrimientos alrededor nuestro, podemos confiar en que cuando estamos pasando por incertidumbres, problemas, miedo, podemos estar seguros de que el Jesús se puede compadecer de nosotros, se simpatiza con nosotros en nuestra debilidad y camina junto a nosotros por ese tiempo de sufrimiento, inseguridades, problemas y miedos. Jesús mismo se identifica con nosotros porque Él se hizo hombre, vino y habitó con nosotros en toda su totalidad, 100% hombre. Dios mismo encarnado se hizo carne para que nosotros podamos tener salvación. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 y al 15. Porque sabemos que Jesús se sacrificó a sí mismo para asegurar que nuestro futuro. ¿Nuestro futuro en dónde? Con Él mismo. En el versículo 11 del capítulo 9 dice lo siguiente. Si mientras abrimos nuestra Biblia, estoy leyendo de la versión internacional. Dice así, versículo 11 del capítulo 9. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las sacrifican de modo que quedan limpias por fuera. Si eso es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso, Cristo es el mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban herencia eterna, la eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de sus pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Qué significa esto? Que tenemos un nuevo pacto con el Señor. El nuevo pacto no ha sido escrito por nosotros, sino hecho por el Señor Jesús.
en el pasado para poder perdonar los pecados había que dar un sacrificio, un derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte, el símbolo de nuestra vida es nuestra sangre, entonces alguien tenía que morir para poder perdonar por esos pecados. En ese entonces el Señor había dado la instrucción de sacrificar a un animal. Entonces la palabra nos dice que no es que el sacrificio que el Señor Jesús hizo, no lo hizo con sangre de machos cabríos, becerros, sino con su propia sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio anterior solamente cubre los pecados, y en este es un sacrificio eterno, un sacrificio que no tiene caducidad, que no tiene tiempo de vencimiento, ¿no es cierto? Sino que es eterno. ¿Por qué? Es perfecto. Es perfecto porque el Señor Jesús se identificó con nosotros, vivió con nosotros, como nosotros, siendo en 100% hombre, pero sin pecar. El santo y perfecto Hijo de Dios fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Aún Él se entregó, sufrió en nuestro lugar, para que por medio de su sacrificio podamos tener esperanza. ¿No es cierto? Entonces, me encanta esto que dice que Jesús ofreció su sangre como sacrificio perfecto. No fue una cosa, una decisión momentánea, sino que el Señor desde el principio había pensado este sacrificio para salvarnos. El plan perfecto de Dios fue hecho miles y miles de años atrás para en el momento perfecto poder ponerlo en marcha. Entonces todo el Antiguo Testamento nos habla del sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros. La muerte de Jesús es lo que nos redime. No nos redime nuestras acciones, no nos redimen nuestros propios pensamientos, no nos redimen otras cosas, no nos redime unas buenas intenciones, sino que el que nos redime es Jesús por medio de su sangre preciosa. Y Jesús es el mediador del nuevo pacto de redención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie podía entrar a la presencia de Dios santo. ¿Por qué? El Dios que es santo, 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 no tolera pecado. Pero nos ama tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros, para que por medio de Él, solamente por medio de Él, podamos tener acceso a la presencia de Dios. Por eso dice que el Señor accedió una vez y para siempre al lugar santísimo para que podamos tener entrada. Porque por la obra terminada, completa, consumada de Jesucristo, nuestro futuro tiene seguridad. Tiene seguridad y es mucho más seguro que en las situaciones que estamos viviendo en el presente. Nuestro presente tiene esperanza porque nuestro futuro está seguro. Cuando podemos enfrentar las incertidumbres de este mundo, de lo que estamos sucediendo ahora, de las cosas que no son perfectas, y los cristianos, los que seguimos a Cristo, tenemos el privilegio de saber que nuestro futuro está seguro. Está seguro en las manos de quien es perfecto, en las manos de quien nos amó y se entregó a sí mismo, en las manos del Dios Todopoderoso que hizo lo imposible para que sea posible nuestra salvación y que podemos poner toda nuestra confianza ahora mismo en el amor y en el poder del Señor. Pasamos a otro pasaje y dice que Jesús mismo resucitó para poder apoyarnos y ayudarnos en nuestras incertidumbres de hoy. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Que el Señor lo hizo una vez y para siempre. Y saltamos al versículo 19 hasta el 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús,
tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de que la fe, que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a los otros, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué bendición, ¿no es cierto?, es saber que el sacrificio de Jesús fue único, una vez y para siempre, y satisfizo lo que el Señor, el Padre, requería para nuestra santificación. Es un sacrificio perfecto, no hace falta agregar más, no hace falta otras cosas, no hace falta agregar Jesús y algo más. Jesús es todo lo que necesitamos para tener relación otra vez con el Padre. Jesús está vivo porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, donde intercede por nosotros. Porque sabemos que el enemigo está siempre acusándonos, pero el Señor Jesús dice no, yo pagué por sus pecados. Y Jesús permanece fiel a los que hemos depositado nuestra confianza en Él. El Señor Jesús no nos defrauda, no nos deja, no nos abandona, es fiel y verdadero. Ese es su nombre, fiel y verdadero. Entonces cuando sentimos que estamos solos en los problemas, estamos solos en nuestras incertidumbres y no sabemos qué es lo que viene por delante, Él nos ama, el Señor Jesús nos ama, está con nosotros, identifica nuestro sufrimiento y camina con nosotros. Debemos recordar que Él es nuestro guía, Él es nuestra salvación, nuestra redención, Él es el que nos guía a mejores lugares y es el Rey que viene. Tenemos esperanza para el futuro, para el presente y durante este presente, aun aunque estemos pasando por momentos difíciles. Él nos guía a través del ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Él depositó en nosotros cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Entonces, como es nuestro Rey que viene, Jesús nos recuerda que Él nos va a corregir de todos los errores que incurrimos y lo que sucede en el mundo alrededor. En un momento va a ser todo pasado y podemos estar con Él juntos, frente a frente. El Señor pasó por mucho sufrimiento, único sufrimiento, el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Él nos ama más allá y mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y podemos confiar en que toda tormenta, toda dificultad, toda incertidumbre de este presente, podemos confiar en que en Él, en el Señor Jesús, estamos seguros y en que nuestro futuro está seguro. Y Él es nuestra confianza y nuestro guía para poder afrontar los problemas que tenemos por delante. Él está en control, nosotros no. En Él estamos seguros. En nuestras propias decisiones a veces estamos inseguros, pero podemos confiar en que Él nos ama, nos cuida, nos guía y sabemos que nuestro futuro está seguro. Así que confiemos en el Señor, confiamos en el Señor Jesús y en el medio de las dificultades que podemos estar viviendo, podemos confiar en que Él nos entiende, que Él nos comprende y en Él hay esperanza. Entonces quiero terminar con unas preguntas que fueron diseñadas para nosotros durante este tiempo y quiero preguntarte esto. Cuando surgen desafíos o problemas en tu vida, ¿te inclinas a buscar del Señor o te alejas del Señor? Por ejemplo, inclinarse y buscar al Señor puede verse, por ejemplo, en un incremento, en un aumento del tiempo de oración y de buscar al Señor en comunidad en medio de la dificultad. Alejarse del Señor, por el contrario, puede ser, por ejemplo, momentos de ira, momentos de frustración y momentos de que nos alejamos de la oración, de la búsqueda de la palabra y de juntarnos con otros en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque podemos estar llenos de bronca, llenos de vergüenza
y de preguntas que nos quieren alejar del amor del Señor Jesús y de la comunidad de fe. Entonces, ¿cuál es el área de tu vida que está fuera de control en la actualidad? ¿Cuáles son las preguntas, las incertidumbres que tienes? Quiero invitarte a que tú mismo invites al Señor Jesús a que te ayude en esa área. Entonces, ¿cuáles son los temores que te impiden confiar en el Jesús en este tiempo? Entonces quiero animarte a que puedas nombrarlos, a que los pongas, los saques a la superficie y que le pidas al Señor Jesús que te ayude a vencerlo, no en tus propias fuerzas, no en tu intelecto, sino en el poder del Espíritu Santo que ha derramado en nosotros, que vive en nosotros y a través de nosotros. Que su poder y su presencia sean evidentes en nosotros y que podamos caminar con la confianza que provienen de Él mismo. En Él hay esperanza. Sus promesas siempre son sí y amén. En Él hay esperanza para poder caminar seguros en el presente porque nuestro futuro está seguro. Él es nuestra ancla. Nuestra seguridad está en Jesús. Vivamos para redescubrir la muerte, la vida y la resurrección del Señor Jesús, porque Él es nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga mucho.